Buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar de Poder Informativo de hoy 25 de julio. Como es costumbre hemos preparado las noticias más importantes y más candentes de Latinoamérica, así que pónganse cómodos. De inmediato comenzamos con lo más importante en el Cono Sur. Y a esta hora iniciamos de inmediato con los titulares. Víctimas de asfixia en tráiler de Texas pagarían $5.500 por cruce. Y la policía chilena reprimió protestas contra el sistema de pensiones. El presidente Nicolás Maduro exige a Estados Unidos, México y Colombia aclarar supuesto complot en su contra. Y un brote de fiebre aftosa en Colombia y Venezuela. Países como Panamá y Guatemala en alerta. El Papa Francisco felicitó a una monja argentina que ayuda a transexuales. Y a esta hora iniciamos nuestro recorrido informativo. Inmigrantes indocumentados que sobrevivieron al sofocamiento en la caja de un tráiler en Texas, Estados Unidos, en donde murieron por asfixia. Una decena de personas y otras 30 resultaron afectadas. Dijeron que pagarían entre $5.500 a cambio de ser transportados a Estados Unidos. Dijo que una vez que llegaran a San Antonio, Texas, tenían que pagar esta cantidad de dólares a los contrabandistas. El inmigrante fue notificado por los traficantes que gente ligada al grupo criminal de los Zetas en México les cobrarían 11,000 pesos mexicanos, unos $600, por protección y 1.500 más por un tubo inflable o balsa para cruzar el río en la zona. Y aunque parezca mentira, uno de los pasajeros de este llamado camión de la muerte pagó $5.500 para cruzar la frontera. Se trata del mexicano Adán Lara Vega, quien dio su testimonio sobre el horror que vivieron los migrantes al interior de la caja del tráiler. ¿Había aire? No. Nada. Nada. Pues yo cuando llegamos ahí, pues el tren ya estaba lleno. Realmente no sabría decirle cuánta gente realmente era. Pero relleno. Estaba lleno el tren. Estaba lleno. Ajá. ¿Tenían agua? No. No les dieron agua. No. Pues aguanta que yo ya cuando reaccioné, pues sí me levanté, pero me levanté bien. O sea, cuando desperté, pues yo sí, o sea, volteé para todos lados y sí. Cuenta que me levanté, quise correr, pero como que me dio aire. Entonces yo me caí donde andaba bien débil. Eso es lo que es pura. Necesitaba estar tomando puro líquido para poderme controlar. ¿Y por qué decidiste tomar el viaje, no? Un viaje peligroso, ¿no? Pues la necesidad, Sí. la necesidad más que nada. No hay trabajo en México casi Aguascalientes. no hay trabajo. Está difícil para allá, entonces pues uno toma las decisiones. Y continuando con este tema, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México detalló que de acuerdo con información preliminar que brinda el Consulado General de México en esta ciudad de San Antonio, Texas, 25 de las 39 personas que fueron abandonadas en el interior de una caja de un tráiler en San Antonio, Texas, son de nacionalidad mexicana. A través de un comunicado de la Secretaría, aseguraron que de las 10 personas que perdieron la vida y con base a los datos que se tienen confirmados a partir de entrevistas realizadas por el personal del consulado, se pudo conocer que 4 de ellas eran de nacionalidad mexicana. De los 10 migrantes que murieron por asfixia, 4 eran mexicanos. Según testigos, en el llamado camión de la muerte, como ahora se le conoce a este tráiler, iban casi 100 personas. Sin embargo, al principio se reportó que eran 40 y 25 de ellos eran de nacionalidad mexicana. Hasta el momento las investigaciones continúan y los datos tras la tragedia ocurrida continúan saliendo a la luz. Esta información está descrita en la demanda contra James Matthew Bradley Jr.,
el hombre de 60 años que conducía el vehículo de carga que ahora es conocido como el camión de la muerte. Llevaba a decenas de inmigrantes indocumentados, casi 100. Hombres, mujeres y niños habían sido encerrados en la caja del tráiler para ser transportados entre McAllen y Houston. 10 murieron por el calor y la falta de aire dentro de la caja sellada. 8 fueron encontrados al interior. 2 más fallecieron en el hospital. Otros 26 permanecen en estado grave. De acuerdo con el reporte, los inmigrantes del camión hallado en Texas golpearon las paredes y pidieron ayuda, pero el chofer nunca los escuchó, no hizo caso. El camión de la muerte alcanzó 65 grados Celsius según las autoridades locales. No tenía ventilación. La gente lloraba, rogaba por agua. We arrived on the scene and found 8 people dead in the back of that trailer. James Matthew Bradley Jr. compareció hoy ante un juez federal en San Antonio, Texas. En una breve audiencia en la Corte Federal, fue notificado de que será formalmente acusado el próximo 27 de julio de contrabando de extranjeros con resultado de muerte, lo que podría conducirlo a una sentencia de cadena perpetua e incluso de pena de muerte. Se sabe que el chofer, en lugar de llamar al número de emergencias 911, su primera llamada fue a su esposa, que nunca le contestó. Insiste en que desconocía lo que llevaba en la cabina. El gobierno de Estados Unidos lamentó la muerte de los migrantes en Texas. A través de la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en México, el vecino país señala que los migrantes pagaron el precio máximo con su vida por cruzar la frontera. En el mensaje, la embajada estadounidense alerta a los migrantes a no poner su vida en manos de criminales. El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó el avance de los muertos, todos hombres adultos, y calificó el hecho de una tragedia que rompe el corazón. De acuerdo con Reina Torres, cónsul general de México en San Antonio, hay mexicanos entre los muertos y en los hospitales y se está entrevistando a los sobrevivientes, de acuerdo al diario estadounidense The Washington Post. El congresista Joaquín Castro también lamentó lo sucedido. Well, to the families, may God bless them. And I know in San Antonio, the people of San Antonio are willing to do whatever they can to help, myself included. La Cancillería mexicana expresó a través de un comunicado la muerte de los inmigrantes y expresó sus condolencias. No es la primera vez que ocurre una tragedia así. En mayo de 2003, 19 inmigrantes indocumentados fallecieron asfixiados por el calor en la caja de un tráiler que fue dejado abandonado cerca de la comunidad de Victoria, también en Texas. Y un guatemalteco también se encontraba entre los 10 inmigrantes que fallecieron y que después fueron hallados dentro de este camión en San Antonio, Texas, en Estados Unidos, mientras otros 2 de esta misma nacionalidad continúan heridos. Así lo informó una fuente diplomática. La Cancillería de Guatemala ya inició el proceso para repatriar el cadáver a este país. 17 personas de las rescatadas del tráiler aún están en estado crítico. Veamos la siguiente información. Que todo el que beba de esta agua no tendrá sed. Es un gesto simbólico, una botella de agua para aquellos inmigrantes que no tuvieron nada que tomar ni aire acondicionado cuando murieron encerrados dentro de un camión en San Antonio. La ciudad se ha unido en solidaridad. Varias familias se dieron cita en las afueras de la Catedral de San Fernando para rezar por las víctimas. Y estamos pidiendo por cada uno y todo lo que sufrieron, porque es espantoso lo que ellos sufrieron. Este lunes, el cónsul de Guatemala en Houston, José Varillas, confirmó que un joven de 20 años, oriundo de la capital de ese país, figura entre la lista de fallecidos. Tenemos información que era un beneficiario de DACA que fue deportado por un delito agravado. Se trata de Frank Fuentes González, quien intentaba retornar a Estados Unidos para reencontrarse con sus padres, quienes residen en el estado de Maryland. Sin embargo, Frank nunca llegó a casa, dejando a su familia devastada. Nosotros conseguimos la información de la familia a través de nuestra base de datos porque se le había emitido una matrícula consular. Así localizamos a los padres. Mientras tanto, otros 2 guatemaltecos están hospitalizados. Ellos son Darío López Colomo, de 23 años, originario de San Antonio, Zacatepeques, y Gaspar Alonso, de 17, de San Mateo, Ixtatán. Según fuentes oficiales, ambos se encuentran en condición estable, incluso muy pronto podrían ser dados de alta.
A raíz del trágico suceso, las autoridades guatemaltecas están en conversaciones con los agentes de ICE para determinar la situación migratoria de las víctimas y los pasos a seguir. Y continuamos en Guatemala, pero con otra información. Allí boquetes en las paredes, heridos y adolescentes recapturados minutos después de fugarse es el saldo de la jornada, originada por 2 amotinamientos de internos del Centro Correccional Las Gaviotas y del anexo. Y es que la situación allí es complicada, pues autoridades afirman que los internos de Las Gaviotas se amotinan mínimo 2 veces al día. Veamos la situación. Y 3 menores se habían escapado, bueno, es que no son menores ya, pero 3 reclusos o 3 internos de Las Gaviotas, pues se habían escapado y en este momento son recapturados. Vean ustedes a estos 3 internos que pues son devueltos a Las Gaviotas. Ellos ayer, se recuerdan los grandes boquetes, los hoyos en las paredes que hicieron para escaparse, incluso se metieron a viviendas cercanas. Estos 3 pues habían ido, se habían escapado y ahora pues ya son recapturados. Vea usted cómo son de nueva cuenta sometidos a la ley. Y en este momento es lo que está ocurriendo. Me dice producción que fueron capturados en los alrededores del aeropuerto de La Aurora. Así es, como lo estamos viendo. Fueron capturados, ellos corrían cerca de este aeropuerto de La Aurora. Y bueno, ya recapturados, se habían escapado ayer en este motín terrible. Y estamos pues ahorita ya viendo cómo lo llevan en la palangana de esta patrulla. Y los pues trasladan, de hecho, de nueva cuenta a Las Gaviotas. Vean ustedes, estos boquetes son hoyos, son unos grandes hoyos que hacen en estas paredes. Imagínense las herramientas con las que ellos cuentan para poder hacer estos hoyos en las paredes. Una pared gruesa, porque no es una pared delgada, es una pared gruesa de concreto, de, no sé, cemento, porque no se ve que es block. Estas son las imágenes de Radio Sonora. Y allí, a través de estos hoyos en la pared, se escapan los internos. Entonces lograron subir las paredes, treparlos, o sea, ir sobre los techos de ahí del correccional, luego pasarse a otras viviendas, pasarse a otros comercios. Y los 3 que estábamos viendo ahí pues ya fueron recapturados. Hoy los vieron corriendo cerca del aeropuerto La Aurora. Me imagino pues las fuerzas de seguridad, la PNC, los ven sospechosos, les hacen el alto. Y pues cuando ven, pues son estos reclusos. Y de Guatemala nos trasladamos a Chile. Allí miles de chilenos exigieron poner fin al sistema privado de pensiones que data de la era dictatorial de Pinochet, mientras la policía les reprimió violentamente. Los trabajadores chilenos rechazan el sistema de administración de fondo de pensiones impuestos en este país suramericano durante la dictadura de Augusto Pinochet en los años 74 y 1990. Ellos abogan por un sistema de pensiones de reparto, tripartito y administrado por el Estado. Violentos enfrentamientos ocurrieron el lunes entre policías y manifestantes en Santiago de Chile. Los inconformes demandan cambiar el sistema de pensiones privatizadas. Por luchar por unas pensiones dignas para todos los chilenos y porque también me va a afectar a mí en un futuro. De hecho, bueno, al día de hoy ya me afectan el descuento de mi sueldo. El sistema administradora de fondo de pensiones, conocido como AFP, fue impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet. En el programa, los trabajadores y sus empleadores pagan una parte de sus ganancias en fondos privados de pensiones. Hoy ya estamos acá porque queremos transformar el sistema de previsión que tenemos, la AFP, que es un robo para los trabajadores. Eso ha significado que los trabajadores en su futuro no tengan una jubilación digna y que tengan una jubilación que apenas les va a permitir sobrevivir. Por lo tanto, hoy día nosotros estamos planteando que se transforme el sistema en un sistema solidario de reparto. El sistema, que gestiona 170.000 millones de dólares en fondos, ha quedado bajo fuego debido a los bajos retornos a los pensionistas, que han sido llevados a esperar pagos anuales que representan el 70% de su último salario. Amigos, y hasta ahora hacemos nuestra primera pausa comercial. No se aparten, en breve regresamos con más noticias interesantes de Latinoamérica. Ya volvemos.
Y estamos de vuelta con más noticias aquí en Poder Informativo a través de Power TV. Continuamos nuestro recorrido por el Cono Sur y ahora nos detenemos en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro exigió a los gobiernos de Estados Unidos, México y Colombia aclarar un supuesto complot de la CIA para derrocarlo. Y es que según el mandatario, el jefe de la CIA aseguró que Washington trabaja en colaboración directa con el gobierno de México y de Colombia para así derrocar el gobierno constitucional de Venezuela e intervenir el país. Sin embargo, gobiernos de Colombia y México ya se pronunciaron al respecto. El director de la CIA ha dicho: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió el lunes a los gobiernos de Estados Unidos, México y Colombia aclarar un supuesto complot de la CIA para derrocarlo. Sus declaraciones ocurrieron en un acto por el natalicio del libertador Simón Bolívar. Yo le exijo, hoy, día de nacimiento de nuestro libertador, al gobierno de México y al gobierno de Colombia que aclaren suficientemente estas declaraciones del director de la CIA, y en correspondencia tomaré decisiones de carácter político y diplomático ante esta osadía. Según el mandatario, el jefe de la agencia de inteligencia estadounidense, Mike Pompeo, aseguró que Washington trabaja en colaboración con el gobierno mexicano y colombiano para derrocarlo e intervenir Venezuela. El canciller venezolano Samuel Moncada publicó en Twitter supuestas declaraciones de Pompeo en una entrevista en el marco del Foro de Seguridad de Aspen, donde presuntamente dijo haber estado en México y Colombia para hablar sobre la transición política en Venezuela. Con el gobierno de México. Y continuando en Venezuela, es noticia una vez más. Rusia acusó a Estados Unidos de ejercer presiones políticas sobre este país y advirtió que de la desestabilización de Venezuela sería una amenaza tanto para la democracia venezolana como para toda Latinoamérica. Rusia dio una vez más su apoyo a Venezuela. Mientras el Congreso de Estados Unidos discute las sanciones que podría imponer a Rusia por su intervención en las elecciones pasadas, Vladimir Putin salió en defensa del régimen de Nicolás Maduro. El mandatario ruso no especificó cuáles serían las consecuencias de desconocer lo que llamó una advertencia. Dijo, en cambio, que si Venezuela se desestabiliza, lo hará también toda la región. Las relaciones bilaterales entre Rusia y Venezuela han fortalecido la amistad entre Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Los acuerdos firmados se enfocan en temas petroleros, yacimientos de gas, industria de aluminio y apoyo militar. Los intereses de Putin han llevado a que éste le hiciera hoy una advertencia a Donald Trump para que frene las intenciones de sanciones y bloqueo comercial a Venezuela. A través del Ministerio de Exteriores, Putin acusó a Estados Unidos de ejercer presiones políticas sobre Venezuela y advirtió de que la desestabilización de ese país sería una amenaza tanto para la democracia venezolana como para toda Latinoamérica. El presidente ruso insistió en que Trump sea más amigable con Nicolás Maduro y desista de las amenazas de sancionar económicamente a funcionarios maduristas y de eventualmente prohibir que Estados Unidos compre petróleo procedente de Venezuela. Vladimir Putin llama a Donald Trump a unirse a la postura de varios miembros de la comunidad internacional que abogan la búsqueda de soluciones constructivas para los problemas internos de Venezuela. Y continuando en Venezuela, 2 son los propósitos que han tenido los venezolanos ayer lunes y hoy martes y que los han obligado a salir de sus casas. Uno de ellos es protestar en centros de votación contra las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. El otro es abastecerse preventivamente, tanto de combustible como de alimentos, para lo que será la huelga de 2 días pautada por la oposición. Y es que el miércoles y el jueves hay programado un paro general de 48 horas que aspira a detener toda actividad en las calles del país, para así presionar al presidente Nicolás Maduro a que retire la constituyente. La oposición venezolana trabajaba el lunes a contrarreloj para frenar la elección de la Asamblea Constituyente convocada para el domingo por el presidente Nicolás Maduro. Los contrarios al gobierno recorrieron colegios donde serán instaladas las urnas, algunos de los cuales ya empezaron a ser custodiados por los militares. El Poder Electoral, acusado por la oposición de servir al gobierno, anunció el cierre permanente de centros de votación donde haya disturbios el domingo y habilitó otros de contingencia. El gobierno sabe que este es un centro muy opositor y que aquí ya no tienen gente, ya no tienen pueblo, pues. Entonces resulta que ellos están
llamando a su gente de la parroquia de Lorenzo Martínez a que vayan al Poliedro de Caracas, que queda muy distante de aquí, a ejercer su voto. Que no creo que haya nadie, si van a ir a unos poquitos. La oposición convocó a una huelga de 48 horas el miércoles y jueves con bloqueos de calles. Para el viernes llamó a una gran marcha en Caracas y advirtió que tomará acciones más contundentes el fin de semana si Maduro insiste en la elección. Los opositores denuncian que el gobierno busca imponer un sistema comunista, pero el presidente ha asegurado que la constituyente traerá paz y estabilidad a Venezuela, golpeada por protestas que en 4 meses han dejado más de 100 muertos. Y hasta ahora hacemos otra pausa comercial, no se aparten. En breve regresamos con más informaciones del Cono Sur en Latinoamérica. Ya volvemos. Make every project a project to be proud of. Get the advice you need, the value you expect, and the quality you deserve. The Do It Members flyer for great savings. Estamos de regreso con más de Poder Informativo y de inmediato pasamos a Cuba. Allí el grupo interreligioso estadounidense denominado Pastores por la Paz reafirmaron en La Habana su compromiso solidario con Cuba y en contra de la política de bloqueo económico que ha aplicado Estados Unidos a la isla, así como su disposición de enfrentar los riesgos de su activismo frente a la administración de Donald Trump. En referencia a posibles sanciones de la administración estadounidense en su contra, aseguraron que no saben lo que les espera a su regreso a Estados Unidos mañana jueves. Sin embargo, precisaron que tampoco les preocupa. Veamos. Pastores por la Paz, el grupo interreligioso estadounidense que viaja a Cuba llevando ayuda humanitaria desde 1992, reafirmó desde La Habana su compromiso solidario con la isla y en contra de la política de bloqueo económico que aplica Estados Unidos a Cuba. Así lo aseguró el profesor universitario Luis Barrios, integrante de Pastores por la Paz. Nosotros vamos con la frente en alto. Llegamos con la frente en alto y regresamos con la frente en alto. Lo tenemos bien claro. Y eso es el mensaje que queremos para Estados Unidos y el resto del mundo. Pero sobre todo reafirmarle al pueblo cubano, no los vamos a dejar solos. Jamás les vamos a dejar solos. Por su parte, la líder de Pastores por la Paz, Gail Walker, señaló que esta 28ª caravana de amistad Estados Unidos-Cuba conlleva muchas formas de expresión internacional de solidaridad con la isla y confirmó que pese a los problemas que pueda tener con el gobierno estadounidense, el movimiento seguirá viajando al país caribeño. Nuestra intención es seguir viajando a Cuba, sea cual sea el riesgo que tengamos que afrontar para continuar expresando nuestra solidaridad. Pastores por la Paz ha viajado a Cuba desde 1992 con donativos en forma de artículos y medicinas, lo que en varias ocasiones les ha generado confrontaciones con las autoridades estadounidenses, como ocurrió en 1993 y 1996, cuando trasladaban a la isla un autobús y algunas computadoras. Y en 2016, el Servicio de Recaudación de Impuestos de Estados Unidos aplicó al grupo una sanción por violar la ley de comercio con el enemigo del Departamento del Tesoro. Y ahora llegamos inmediatamente a Brasil. El gobierno de este país entregó al Instituto de Medicina Legal de Colombia la Orden de Río Branco. Esto por su labor tras el accidente del avión que llevaba a Medellín a la delegación del equipo de fútbol del Chapecoense para disputar la final de la Copa Sudamericana y que terminó en una terrible tragedia. Esta distinción se entrega a individuos o instituciones que por servicios excepcionales han hecho meritorios de esta orden, de esta condecoración. Es el galardón más elevado que entrega el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Veamos. El gobierno brasileño entregó hoy al Instituto de Medicina Legal de Colombia la Orden de Río Branco por su labor tras el accidente del avión que llevaba a Medellín a la delegación del equipo de fútbol chapecoense para disputar la final de la Copa Sudamericana.
El embajador de Brasil en Colombia, Julio Glinternick Vitelli, se mostró ampliamente agradecido con la institución colombiana, asegurando que ambas naciones pueden hacer grandes cosas juntas. De alguna manera, después del accidente hubo una serie de milagros de verdad, desde los pequeños milagros hasta los grandes milagros. Y de alguna manera, la labor del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue uno de esos milagros. El diplomático resaltó que desde Brasil le habían asegurado que era imposible identificar a todas las víctimas del siniestro tan rápido como lo hizo la entidad colombiana, pues en poco más de 3 días Medicina Legal ya tenía 70 fallecidos listos para regresar a Brasil. Por su parte, el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, dijo que el homenaje es de los momentos más emocionantes que ha vivido la institución en sus 103 años de existencia. No está acostumbrado el instituto a que le agradezcan por todo lo que el instituto hace día a día, por todo el esfuerzo de sus funcionarios y funcionarias. La Orden de Río Branco también fue concedida al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y a otros 4 funcionarios de esa ciudad en un homenaje a Colombia que se produjo en diciembre del año pasado en Brasilia. Ahora detenemos nuestro recorrido en Colombia, y es que a raíz de los focos de fiebre aftosa presentes en este país, varios otros han intensificado las medidas sanitarias de prevención en puntos de ingreso de carne y animales, así como en puestos de movilización ante cualquier trasiego de animales de manera ilegal. Pues son varias medidas sanitarias las que han adoptado las autoridades en Norte de Santander para controlar la propagación de la aftosa. Entre ellas está el incremento de los puestos de control, la instalación de algunos tapetes sanitarios, pero estas medidas ya están generando algunos problemas económicos en el sector ganadero y en el sector lácteo de esta región de Colombia. Ante el descubrimiento de nuevos focos de fiebre aftosa en la frontera con Venezuela, las autoridades sanitarias aplicarán en menos de 24 horas nuevas medidas para controlar la propagación de la enfermedad. Los tapetes lo que van a hacer es que las personas que calcen, que pasen por esos pasos, estén desinfectados y podamos tener seguridad de que no estamos llevando en los zapatos el virus. Además, se confirmó la intensificación de los operativos y controles en toda la línea limítrofe para evitar el contrabando de ganado y de carne. Se han generado una serie de medidas que tienen que ver con extinción de dominio en los predios en donde se encuentre ganado de contrabando. Estas medidas ya están generando pérdidas para los ganaderos y productores de leche en la región. Nuestros acopios, centros de acopio que tenemos distribuidos en todo el departamento de Norte de Santander, los tenemos bloqueados. Como medida, en la última semana las autoridades han sacrificado 120 animales que han sido detectados con la enfermedad. Finalmente llegamos a Argentina, y es que el Papa Francisco envió por correo electrónico un mensaje animando a la labor de una monja carmelita de clausura. Su nombre es Mónica Astorga. Ella realiza en Neuquén desde hace más de 11 años una labor junto a personas transexuales para que así abandonen la prostitución y las adicciones. Francisco le escribió a la religiosa anteriormente y le manifestó que en la época de Jesús los leprosos eran rechazados. Actualmente, gente como los transexuales son los leprosos del momento. El aporte determinante, a mí se me pone la piel de gallina, de la hermana Mónica, de ayudar, de acompañar, de estar, de mancomunar fuerzas. Y hoy que hay un Estado que empieza a escuchar. En el caso de la provincia de Neuquén, a través de la creación de la Dirección de Diversidad, uno de los mandatos que tenemos del gobernador Omar Gutiérrez es que ningún gay, ninguna lesbiana, ninguna persona trans tenga que sufrir por su orientación sexual o su identidad de género. A través de la Subsecretaría de Justicia, del doctor Presoli, que ha facilitado las cosas para que las chicas hoy puedan tener su personalidad jurídica como corresponde. Tener una apertura en todo y un caminar, visibilizarlas, ¿no? Porque también ellas, que el nombre también tiene todo un significado, ¿no? Porque son realmente vidas escondidas y son mujeres que pueden caminar, tienen proyectos y que las vivimos aplastando y ocultando, ¿no? Y el hecho de tener una personalidad jurídica, ellas pueden hacer trámites y tienen ya algo, un documento, y que nadie les puede ir cerrando puertas, ¿no? Sino lo que tenemos que hacer es buscar la manera que ellas
puedan ir a un lugar y se les abra las puertas. Esto significa un sueño muy anhelado por parte de nuestro grupo. Esto nos permitiría la posibilidad de tratar, nosotras socialmente no estamos insertadas en el mundo laboral, esto haría que nosotras podamos convertirnos en nuestras propias microemprendedoras, así que es importante para que empecemos a proyectarnos en estos temas que tanto nos hacen falta tratar, que es la niñez, la vejez y la adolescencia. Tenemos que evitar que nuestras mujeres transexuales lleguen a la calle. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestra edición de Poder Informativo de hoy. Esperamos hayan disfrutado de todas nuestras noticias e informaciones. La invitación para mañana a la misma hora para que nos sintonicen y puedan conocer lo más impactante en el Cono Sur. Quien habló para ustedes, Fabiola Cárdenas, y esto fue Poder Informativo. Recuerden que Poder Informativo se transmite en colaboración con Caribbean Speed Printers y su matutino. Buen día. Que tengan una muy buena noche.